Buenas tardes, Karim. Sí, es la información de último minuto. Rodrigo Töppelberg, ex socio de los hermanos Sauer y parte, ¿no?, de toda esta arista del caso Factop que se explotó con la entrega, con la difusión de este famoso audio en noviembre del año pasado, va a volver a Capitán Llaver, un centro penitenciario donde cumplió prisión preventiva por varios meses durante este año, unos 5 meses aproximadamente, y que salió de Capitán Llaver el día 30 de agosto de este año, es decir, solo estuvo un poco más de una semana en arresto domiciliario total. Estamos nosotros acá donde estaba cumpliendo el arresto domiciliario, en la casa de su hermana. Y luego de esta semana, bueno, en esta semana Mega Noticias tiene una entrevista exclusiva con Rodrigo Töppelberg, donde él detalla varias formas, ¿no? El trato que había en Capitán Llaver, también detalla ahí una escena con Luis Hermosilla cuando iba ingresando al anexo penitenciario, pero también en esta entrevista da varios detalles de cuando supo de que estas facturas ideológicamente falsas. De hecho, él decía que él nunca sabía, que él no sabía lo que era una factura falsa, dice en la entrevista en exclusiva con Mega Noticias. Y bueno, no estuvo ni siquiera 2 semanas en arresto domiciliario, y hoy la Corte ratifica esta decisión, esta primera decisión que se dio en mayo de este año, que es dejarlo en prisión preventiva, porque, entre otras cosas, se dice que no ha colaborado sustantivamente con la investigación, como lo decía el fallo que lo dejó en arresto domiciliario. Habló la Fiscalía, contenta, me imagino, por esta decisión de la Corte de Apelaciones. Revisemos. Se refirió principalmente esto a la mantención de los supuestos que se tuvo a la vista anteriormente, primero, es decir, en el mes de abril pasado, pero obviamente se agregó que esto se ha venido consolidando un poco el grado de participación y se descartó la configuración en este estadio de la colaboración sustancial, pero en particular yo creo que hubo unos errores conceptuales en tanto a considerar algunas actividades del imputado como colaboración. Acá no han habido actividades de colaboración concretas, y las actividades que se han señalado como colaboración entendemos nosotros, y así lo entendió la Ilustrísima Corte, que en realidad no aportan a las líneas investigativas de esta causa. Bueno, una semana alcanzó a estar en arresto domiciliario, debe regresar a prisión preventiva. Agustín, de todas maneras es bien rara esta decisión del tribunal, y se da justo después de que él diera esta entrevista donde hace algunas revelaciones, donde él señala que no conocía lo que era una factura falsa, que fue engañado por su socio, quien además era su hermano. Cuenta cómo fueron sus días en prisión cuando se encuentra con Luis Hermosilla, a quien trata de Satanás. Revela que les cortaba el pelo incluso a quienes eran sus socios y a quienes denunció. Bueno, es todo muy, muy extraño, ¿no? Eso de que una semana vaya a su domicilio a cumplir con una prisión, un arresto domiciliario, y luego tenga que volver a la cárcel. Uno podría pensar que tal vez esta entrevista no le jugó muy a favor, ¿no? Así es, de hecho, generalmente en estos casos, cuando se les revoca la prisión preventiva a algún imputado, son varios las semanas, meses, incluso puede terminar la investigación y el imputado sigue en este arresto domiciliario, pero inéditamente se le revoca el arresto domiciliario luego de una semana y vuelve a prisión preventiva. Y claro, como tú dices, Karim, una de las hipótesis es que esta entrevista, que duró cerca de 45 minutos aproximadamente con la periodista Andrea Aristegui, no le jugó muy a favor a el ex socio de los Sauer, Rodrigo Töppelberg, que también en los últimos minutos, en las últimas horas, se ha sabido que la defensa de Daniel Sauer señala que Rodrigo Töppelberg sería coautor del polémico audio que fue grabado el 22 de junio de 2023, donde está Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, y que ahí se detalla que Rodrigo Töppelberg estaba ocupando también este audio para poder hacer distintas negociaciones, y que él fue un coautor de la entrega de toda esta información. Bueno, Rodrigo Töppelberg en la entrevista detalla también todas las formas en las que él hizo para poder
divulgar este famoso audio. Él se confesó que él había sido el que había divulgado este audio, le había puesto un nombre Némesis, había puesto también que él se llamaba Daniel Sauer y estaba filtrando este audio. Bueno, es el detalle que él da en entrevista exclusiva con Mega Noticias Prime el día jueves pasado, y que bueno, ahora como jornada de lunes sabemos que la Corte de Apelaciones revoca la medida del arresto domiciliario y vuelve a Capitán Llaver. Esto se podría dar en las próximas horas. Nosotros estamos acá en la casa donde él estaba cumpliendo el arresto o está cumpliendo el arresto domiciliario. Tocamos el timbre, llegamos hace unos pocos minutos, tocamos el timbre tratando de poder hablar con el imputado, pero no se nos dio respuesta hasta el momento. Nosotros nos quedamos acá pendientes. Tenemos más declaraciones del abogado querellante, uno de los abogados querellantes en esta causa FactTop, una de las aristas de todo este caso que involucra al abogado Luis Hermosilla. Revisemos. Nosotros estamos muy satisfechos y muy conformes con lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Nos parece que le asiste razón en términos de discrepar con lo fallado por el juzgado de garantía, en cuanto que no han variado las circunstancias por las cuales se decretó la prisión preventiva al señor Toppelberg. Su presunta colaboración sustancial con la investigación entendemos que no es tal, fue tardía, fue parcial, y más bien corresponde a una estrategia de defensa por la cual el señor Toppelberg pretende desconocer su participación en el fraude de FactTop. Bien, ¿qué pasa ahora entonces? Dentro de las próximas horas, Rodrigo Toppelberg debería ser trasladado nuevamente al anexo penitenciario Capitán Llaver, donde él nos detalló hace menos de una semana atrás cómo fueron sus días, cómo fueron sus horas ahí también en el anexo penitenciario. Él dijo, por ejemplo, que no se hablaba con los hermanos Sauer, que también están recluidos en ese anexo penitenciario. Dijo, como tú decías también, Karim, que él era el barbero de los distintos imputados, que él no tenía un buen trato, por ejemplo, con Luis Hermosilla, lo tildó también de manipulador. Bueno, Rodrigo Toppelberg luego de una semana va a volver al anexo penitenciario Capitán Llaver a petición también de la Corte de Apelaciones. Él podría ir a entregarse a Carabineros durante esta jornada, o bien podría llegar algún vehículo de Gendarmería de Chile para que sea trasladado a el anexo penitenciario Capitán Llaver y volver con los distintos imputados de este caso FactTop, Ariel Sauer, Daniel Sauer y también, por supuesto, el llamado abogado del poder, o, como él lo decía, el señor de los pasillos, Luis Hermosilla, que también está recluido allá en Capitán Llaver, Karim. Sí, todo muy irregular, ya que cumpla esta medida cautelar junto con quienes denuncia, acusaciones cruzadas, compartiendo celda. Él señalaba en esta entrevista con Andrea Aristegui que estuvo, bueno, los primeros 3 días, 3 noches sin hablarse con quien era su socio, a quien consideraba un hermano, quien siente que lo traicionó, Daniel Sauer. Hay acusaciones cruzadas aquí. Bueno, la justicia resuelve que cumpla con el arresto domiciliario, esto es revocado, un nuevo revés entonces en la Corte de Apelaciones, estuvo 3 meses ahí, va a tener que regresar en las próximas horas a Capitán Llaver. Bueno, vamos a seguir pendientes, Agustín, en caso de tener alguna declaración o alguna novedad, retomamos el contacto contigo. Que estés muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Te aviso.